martes 20 de junio. Es un privilegio, hermanos, una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 5 de Mateo, y hoy hemos llegado ya a los últimos versículos, la parte final de este capítulo que ha desarrollado, ¿verdad?, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, y obviamente pues los ejemplos que el Señor ha puesto para aclararles a sus discípulos lo que Él ya les había dicho. Pues allá en el versículo 15, el Señor les dijo: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente les dijo, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Verdad? En otras palabras les dijo, miren, ustedes deben de ser mejor que ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Y ya hemos visto pues 5 ejemplos. Este es el 6º ejemplo que el Señor pone. Y hoy el tema es los enemigos en el reino de Dios. Ahora, en cada ejemplo, ¿verdad?, hemos visto cómo el Señor hace mención de una de las leyes del Antiguo Testamento y cómo Él viene y le da la verdadera interpretación, ¿verdad? Pues recordemos que también al inicio de este capítulo el Señor ya ha dicho que Él no vino a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. Ahora, escribas y fariseos, quienes eran los que enseñaban la ley, quienes eran los que aplicaban la ley, sabemos que ellos conocían la ley de Dios. Sin embargo, era bastante dura la forma como ellos la enseñaban, porque enseñaban algunas cosas que ellos mismos habían alterado o le agregaban, en el caso de la ley de Dios, le agregaban algunos textos, como por ejemplo el texto de hoy. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 19, vemos cómo el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la enseñanza que la palabra de Dios dio a Israel. Sin embargo, los fariseos le habían agregado a ese texto, y ellos decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, usando la lógica que toda persona que fuera cercana a ellos, toda persona que tuviese su misma creencia, que tuviese su misma, diríamos, su misma religiosidad, que tuviese su misma fe, era su prójimo.
Pero aquellas personas que no creían o no pensaban como ellos, claramente ellos decían: ese es enemigo. Y lo basaban en ese texto, Levítico capítulo 19. Ahora viene el Señor y se los menciona, ¿verdad? Cuando les dice: han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora, usted me dirá: bueno, pero si eso no aparece en el texto original, ¿por qué el Señor lo menciona? Y claramente el Señor lo menciona acá porque era la forma como escribas y fariseos ellos enseñaban la ley. Y recordemos que el Señor ha dicho que la justicia de los discípulos debe de ser mejor o mayor que la justicia o la pseudo justicia que claramente escribas y fariseos aplicaban. Pero ahora viene el Señor entonces y da la verdadera interpretación cuando les dijo: mas yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. En realidad, hermanos, yo siempre he pensado que el cristiano no debería de tener enemigos, ¿verdad? No deberíamos de tener enemigos, porque claramente la palabra de Dios nos manda a que cuando haya un problema con un hermano, con un amigo, con una persona, un pariente, rápidamente, ya lo hemos visto cuando Jesús dijo: ustedes rápidamente pónganse en paz con las personas que les ocasionan problemas, ¿verdad? Claramente dijo el Señor: no resistan al hombre malo. Y será el apóstol Pablo el que también va a agregarle a esa enseñanza cuando allá en la carta a los Efesios Pablo va a decir: enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vemos cómo claramente el creyente no debería de tener enemigos. Creo que el único enemigo que debería de tenerle el creyente obviamente es en el enemigo de Dios, ¿verdad? Satanás. Sin embargo, entre hermanos nosotros debemos de tratarnos bien. Ahora, es curioso cómo la sociedad en la que vivimos practica aún hoy en día esas enseñanzas de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y en realidad, fíjese, aunque las personas no lo vean de esa manera, en realidad así es como vivimos, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, ese pensamiento de amar al que me ama o amar al que me trata bien, pero detestar al que me maltrata, odiar a mi enemigo, si usted se da cuenta, ese es el pensamiento del mundo. Porque resulta que el mundo es recíproco, o sea, trata de acuerdo a lo que recibe, ¿verdad? Como dicen muchos, si me tratan bien, pues los voy a tratar bien, pero si me trata mal, dicen algunas personas, me va a encontrar. Y esa es la reciprocidad, ¿verdad? Que puede funcionar, hermanos, en muchas áreas. Sin embargo, el Señor nos llama a que nosotros podamos hacer la obra para poder estar en gracia de Él. Y por esa razón
es que el Señor ahora viene entonces y va a dar la solución o la respuesta ante, o la verdadera interpretación ante ese problema. Y vea que dice más: yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persigan y calumnian. Oiga, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre justos e injustos. Claramente, notemos cómo el Señor está diciendo: ustedes hagan el bien, oiga, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre justos e injustos. Esto es hermoso, porque si decimos ser hijos de Dios, hermanos, es importante comprender cómo Dios es siempre misericordioso y no nos trata como merecen nuestras culpas, sino que nos trata con misericordia. Pero ese pensamiento no es el pensamiento del mundo, ya que, como decíamos, el mundo es recíproco. Hay estas canciones, ¿verdad?, que dicen: yo por las buenas soy bueno, pero por las malas soy malo. Y creemos que eso es justicia, creemos que eso es legalidad, creemos que eso es la verdadera aplicación. Sin embargo, el Señor hoy nos llama, ¿verdad?, a que seamos verdaderamente hijos de Dios, de ese Dios fiel, de ese Dios justo, de ese Dios que nos enseña ese amor, esa misericordia, que, como dijo el Señor, envía su lluvia para buenos y malos, envía su sol para todos, hermanos. El Señor no envía el sol o la lluvia solo para su pueblo, lo envía para todos. Por eso dijo el Señor: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Oiga, y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hay personas que caen todavía, lamentablemente, en esos errores, ¿verdad?, en ese fanatismo, en esa religiosidad, que de repente ven a las personas que no piensan o no creen como ellos, los ven como enemigos, cuando el Señor dijo: si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Verdad? Claramente dijo el Señor: ¿no hacen eso mismo los paganos, pues? Y vea que los paganos son los que hacen eso, pero a veces tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Porque ellos, a pesar de que tienen selectividad en muchas otras cosas, pareciera como que tratan de acercarse a Dios. Por esa razón es que el Señor dijo: ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, hermanos, creo que al dar lectura a este texto, mire, es importante cómo la palabra de Dios siempre trae enseñanzas para nosotros. Una de las enseñanzas que este texto nos deja es que debemos nosotros de hacer el bien verdaderamente a todos, pero mayormente a aquellas personas
a quienes con quienes probablemente hay alguna diferencia, alguna dificultad. Yo siempre he creído que la mejor manera de tratar a una persona que nos maltrata es tratarla bien, porque si le tratamos mal, nos estamos comparando, estamos haciendo o devolviendo el mismo trato. Mas sin embargo el Señor dijo que no debíamos de devolver el mismo trato, al contrario, ¿verdad? Dijo que es interesante que al que nos critica, al que nos persigue, tenemos nosotros que orar, ¿verdad? Mire que dijo: hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre. O sea, de eso se trata. Y por esa razón es que el texto de hoy termina diciendo: ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Esa perfección, queridos hermanos, que el Señor está mencionando acá en esta porción de la palabra, no se trata de esa perfección que muchas veces nosotros concebimos, ¿verdad? Que es una persona perfectísima en todo. No, acá se trata, cuando dijo el Señor: ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Se trata de que nosotros podamos imitar la perfección de Dios. Se trata de que nosotros podamos buscar la perfección, pero esa perfección que viene de Dios, y esa perfección que le da siempre honra y gloria a Dios. Por eso, hermano, termino diciéndole lo que ya le repetí en los días anteriores. La vida cristiana es más que una religión. La vida cristiana es un estilo de vida. Y es interesante y necesario a la vez el que nosotros podamos conocer ese estilo de vida y adaptarnos a él. El que podamos comprender, hermanos, que la palabra de Dios cada día nos desafía, que la palabra de Dios cada día trae retos a nuestras vidas, trae compromisos, los cuales debemos nosotros de cumplir, porque fiel y justo es Dios para bendecir nuestras vidas. Por eso en este día le animo para que hagamos la diferencia, para que oremos por aquellas personas que nos persiguen, para que oremos por aquellas personas que nos calumnian, para que oremos por aquel hermano, aquella hermana que está pasando por necesidad, pero porque de esa manera Dios va a hacer la obra. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que Dios bendiga nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.